Turquía reeligió al presidente Recep Tayyip Erdoğan por otros 5 años más. En la segunda vuelta electoral del 28 de mayo le sacó más de 4 puntos porcentuales a su opositor, pues Erdoğan obtuvo el 52,1% de los votos, mientras que Kemal Kılıçdaroğlu se quedó con el 47,9%, según los datos del Consejo Supremo Electoral con todas las balotas ya contadas. Este puntaje muestra que la mayoría de los turcos siguen respaldando al gobierno de Erdoğan y el presidente continuará así sus 20 años consecutivos en el poder. Esto a pesar de que el país tiene una de las inflaciones más altas del mundo y de que su gobierno fue criticado por la falta de gestión oportuna luego de los terremotos de febrero de este año, que solamente en el país dejaron 48.000 muertos. Veamos un informe sobre las reacciones después de los comicios. Ante miles de seguidores eufóricos, Recep Tayyip Erdoğan celebró su victoria en el Palacio Presidencial. Se queda para un tercer mandato. Nuestra nación nos ha confiado de nuevo esta misión por un periodo de 5 años. Debemos centrarnos en nuestros sueños como nación, en nuestras ambiciones y unirnos. Fue también desde Ankara que su contrincante Kemal Kılıçdaroğlu tomó la palabra para admitir su derrota. El pueblo expresó su voluntad de rechazar una forma de autocracia, pero no fue suficiente. Lo que me entristece son las grandes dificultades que tiene Turquía por delante. Estas elecciones ponen fin a semanas de campaña muy polarizada. Una parte del electorado soñaba con el cambio, una población hastiada de la crisis económica, del hundimiento de la lira turca y la concentración del poder en la presidencia. Pero para hacer frente a los desafíos, la mayoría ha elegido otro camino, el de la estabilidad. No es solo el líder de Turquía, sino que Recep Tayyip Erdoğan es un líder mundial, nuestro único líder, nuestro único guía. Surgieron concentraciones espontáneas en varias ciudades turcas, incluso aquí en Gaziantep. En esta ciudad azotada por el terrible terremoto del pasado febrero, la confianza en Recep Tayyip Erdoğan no ha flaqueado. Y Erdoğan no solo ganó en Gaziantep, también lo hizo en las provincias de Hatay y Kahramanmaraş, duramente golpeadas por los terremotos. ¿Cómo ganó entonces Recep Tayyip Erdoğan? ¿Cuáles son los retos más difíciles que enfrentará su nuevo gobierno y qué cambia en la región con su victoria? Para hablar de esto, hoy en el debate nos acompaña desde Madrid Marta González, especialista en geopolítica, periodista y politóloga. En nuestros estudios en Bogotá nos acompaña Carlos Manuel Jiménez. Él es profesor del Departamento de Negociación y Comercio Internacional de la Universidad de La Sabana. Y desde Ciudad de México se conecta Eduardo Salgado, licenciado en Relaciones Internacionales y quien ha realizado investigaciones sobre la historia política de Turquía. A todos ellos, bienvenidos, y a ustedes, nuestros televidentes, les recuerdo que también hacen parte de este debate. Pueden dejar sus comentarios y sus preguntas en todas las redes sociales, donde nos encuentran como @France24_ES. Pueden comentar con la etiqueta numeral el debate F24 y a mí me encuentran en Twitter como @MariaClaguirre. No olviden también que los contenidos de nuestro programa están disponibles en Apple Podcast, Spotify, Deezer y TuneIn. Comenzamos entonces la discusión del día de hoy. Para ello quiero darle la bienvenida a Marta González. Marta, gracias por acompañarnos y empecemos por responder la pregunta: ¿cómo logra ganar Recep Tayyip Erdoğan a pesar de la crisis económica y a pesar de la crisis que se generó luego de los terremotos? Hola, buenas tardes, buenas noches para España y un placer y un gusto estar otra vez con ustedes. Pues se explica por varios motivos. En primer lugar, porque la sociedad turca está muy polarizada, como habéis explicado en el reportaje, y porque la población ha apostado al final por la continuidad de un dirigente que, a pesar de lo controvertido que resulta en Occidente y también para una parte importante de la población turca, ha logrado grandes avances de modernización del país y sobre todo le ha catapultado a uno de los principales puestos como potencia regional con
con influencia internacional. Los resultados se pueden explicar de varias maneras. Por un lado, porque hay una profunda influencia de las políticas identitarias y del nacionalismo en la sociedad turca, que ha calado, y sobre todo ha calado en esta campaña electoral en la que se han enfrentado dos modos de entender el país. Por un lado, el nacionalismo, arraigándolo también con la identidad musulmana, y por otro lado, las ansias de libertad y de democracia y de saneamiento económico que no han cuajado al final. Por otro lado, hemos visto también una campaña muy polarizada, una oposición que ha estado muy dividida, que no ha tenido techo electoral fuerte, y eso ha sido un hándicap también que ha utilizado a su favor Erdogan, que después de 20 años en el poder utiliza y dispone de todos los resortes de comunicación a su favor. Por Claro. otro lado... No, continúe, termine la idea tranquila. Termino. Y por otro lado tenemos también una política exterior que ha sido muy agresiva, pero que ha dado réditos a nivel de nacionalismo interno. Por lo tanto, esos factores de alguna manera consolidan el regreso, o mejor dicho, la continuidad de Erdogan en unas políticas que no van a cambiar significativamente ni en el campo interno ni en la política exterior. Creo que usted apunta a todos los elementos que queremos discutir hoy en el debate, tanto internamente como en las políticas exteriores que manejará Erdogan. Pero le quiero preguntar a usted, Carlos Manuel Jiménez, y gracias por estar aquí con nosotros, ¿cómo es posible que afuera de Turquía, por ejemplo en la Unión Europea, cada vez se diga que Erdogan es cada vez más autócrata, pero dentro de Turquía se mantiene en el poder luego de 20 años? ¿Cómo lo ven los turcos y cuál es la diferencia frente a la imagen internacional que se tiene del presidente? Creo que hay momentos en la historia donde hay que acudir a conceptos como el de la nación, de las fuerzas históricas, de la providencia o de las mismas fuerzas civilizacionales de una gran nación como la turca para poder entender lo que hoy estamos viviendo. Es insólito para los medios occidentales tratar de entender lo que el triunfo en un país de alguna manera que ha venido teniendo una caída muy significativa en su moneda, que vivió un golpe de Estado, que padeció un terremoto que le ha costado casi 9% del PIB y que toda la prensa internacional de alguna manera lo ha tildado de autócrata y ha cuestionado realmente los fundamentos de su civilización. Y es en ese contexto donde yo creo que es importante acudir al concepto de la nación, no del pueblo. El pueblo de alguna manera es un concepto racional de la modernidad, donde priman las mayorías, un conjunto de egos que toman decisiones y se pueden perder por 1, 2, 3, 4%. Creo que hay momentos en la historia donde estos fenómenos los explica es la nación. Y son eso, las fuerzas de la historia. Y creo que esto no es un caso aislado. De alguna manera, Occidente se está viendo absolutamente resquebrajado frente a países que están imponiendo un relato imperial y civilizacional que está cuestionando los valores, la axiología, las ideologías y los relatos de Occidente. De alguna manera, y eso le cuesta trabajo entender a los medios occidentales, pero Erdogan se está configurando como un sultán. De alguna manera son de los antiguos mitos y visiones civilizacionales de un mundo cesaropapista, donde lo religioso y lo civil se fusionan. Son sociedades jerárquicas, imperiales. Creo que esa es la única manera de entender hoy a Moscú, ¿sí?, como un zar, o incluso a la misma China, que está tratando también de buscar su pasado imperial. Y es en ese contexto donde es la mejor manera de entender realmente algo que para Occidente, ¿sí?, era bastante insólito, y todas las grandes potencias occidentales hicieron todo lo posible, ¿sí?, porque un aliado de Occidente y de Washington llegara a Ankara, y no se logró.
Y no se logró precisamente por un concepto que usted habla y es la nación. Sobre esto le quiero preguntar a Eduardo Salgado porque el tercer candidato de la primera vuelta, que era Sinan Oğan, es del Partido del Movimiento Nacionalista, el MHP. Y él, aunque obtuvo muy pocos votos en la primera vuelta de hace 2 semanas, quedó con el 5,2% de los sufragios. Él respaldó abiertamente a Erdogan. ¿Qué tanto peso tienen los nacionalismos y las ideas nacionalistas en esta segunda vuelta que le permitió la victoria a Erdogan? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar acá. Yo creo que esa es la respuesta, la pregunta más complicada quizás en el espectro político turco, porque hay varios tipos de nacionalismo que analizar en una sociedad como la de Turquía, ¿no? Un nacionalismo que quizás está relacionado con algunas concepciones europeas que tienen que ver con supremacismos étnicos, con el rechazo al flujo migratorio, algo quizás relacionado también con religión, ¿no? La mayoría sunita en Turquía, pero siento que lo que pasa o lo que puede pasar en este momento es que hay una combinación de todo eso en diferentes nacionalismos, ¿no? En Turquía no sé cuál, podría decirlo en este momento que la principal fuente del nacionalismo es un rechazo a políticas antioccidentales quizás, o a una visión antioccidental que ha tratado de a reducir a las sociedades que no pertenecen históricamente, ¿no? A ellos. Y una de ellas es la turca, especialmente por la cuestión islámica y todo el discurso que se ha hecho del Islam a partir en el último milenio, ¿no? Eduardo, Entonces, usted habla de varios nacionalismos. En este sentido, quiero preguntarle cuál es el peso del Islam, porque el AKP, que es el partido de Erdogan, inicialmente hace unos 20 años comenzó como una opción para ser una alternativa al ala más radical del islamismo y poco a poco Erdogan pasó de proteger el laicismo en Turquía a defender más abiertamente el islamismo y las posturas de los musulmanes. En ese sentido, ¿qué tanto peso tuvo esto en los comicios? Yo creo que mucho, especialmente por la retórica que hubo de Erdogan en contra de Kılıçdaroğlu, ¿no? La vertiente religiosa aleví en Turquía, ¿no? Se me hace que lo podría comparar con el mito fundacional del que estábamos hablando hace unos segundos, hace unos momentos, y decir que en realidad la fuerza política y religiosa de Turquía está basada en el Islam sunita. Entonces, sí hay una retórica en contra de las minorías religiosas que conviven en Turquía, pero también es el ser abanderado de la religión suní para Erdogan ha servido mucho en su desempeño político, ¿no? Entonces, sí lo veo un peso fuerte, especialmente también con los kurdos, ¿no? Hay un discurso muy fuerte de Erdogan en contra de Kılıçdaroğlu que tiene que ver con los kurdos, ¿no? El apoyo de kurdos, el apoyo de terroristas, que podría significar el apoyo de los kurdos, y también por pertenecer a una versión heterodoxa del Islam, ¿no? Que es la aleví. Marta, quiero hablar con usted un punto que está tratando Eduardo y es uno, Erdogan como uno de los líderes visibles del Islam sunita, pero le quiero preguntar a usted si esto genera divisiones y políticas opuestas en Turquía, si esto está generando más divisiones adentro y dos, precisamente con los kurdos. ¿Cuál es el panorama? Porque ahora el presidente en su discurso de victoria lo que dijo es el colíder de un partido kurdo permanecerá en la cárcel donde está desde 2016. Sí, efectivamente, como ha dicho el anterior contertulio, yo creo que el Islam o la versión sunita del Islam, la versión que el propio Erdogan tiene del Islam, es fundamental a la hora de entender no solamente el Islam como religión personal, sino también la concepción del Estado trasladada también a los nacionalismos que hay
en Turquía. Yo creo que hay una relación ambigua respecto de los kurdos. Los kurdos no son un pueblo unitario y unívoco, tampoco son homogéneos, por lo tanto hay diferentes tipos, hay diferentes partidos y diferentes sensibilidades. De hecho, uno de los partidos kurdos que ha sido muy cuestionado por Erdogan durante la campaña, que ha apoyado a la campaña opositora, precisamente por su laicismo exacerbado y porque en la visión del Islam que tiene Erdogan eran antipatriotas y estaban en contra de los valores de la nación islámica. Por otro lado, no hay que olvidar que en estos 20 años de gobierno de Erdogan ha tenido una posición muy favorable con la parte kurda, que no es nacionalista separatista, sino que tiene una identidad acorde con la identidad nacional turca. Y también ha hecho cambios muy significativos a la hora de establecer una identidad separada de los kurdos, pero coincidiendo también con la nación, que pudiera ser integrada en la nacionalidad turca sin problemas, ¿no? Entonces yo creo que en este momento no va a haber más disputas o más problemas con los kurdos de los que ha habido ahora. Simplemente hay una continuidad en la narrativa. Es verdad que el gobierno va a estar formado por una coalición de partidos que son un poco más extremistas que el propio partido de Erdogan, o la visión que tienen respecto del nacionalismo es mucho más agresiva, pero la figura de Erdogan tiene peso propio y yo creo que con el tiempo va a conseguir neutralizar las voces discordantes y no va a haber ningún problema a la hora de gestionar las relaciones con las minorías como lo está haciendo hasta ahora. Carlos Manuel, ¿usted está de acuerdo con este punto en que, a pesar de que en el Parlamento el AKP va a hacer alianzas con partidos todavía más extremistas, esto Erdogan lo logrará controlar, o tendremos un gobierno, como se estima desde Bruselas, que cada vez se irá más a los extremos y será más autócrata? Yo creo que, al igual que los otros contertulios y la anterior profesora que acaba de intervenir, considero que estos liderazgos fuertes, inspiradores, de alguna manera, que han logrado movilizar hitos, símbolos religiosos, que se convierten en referentes de la nación, de alguna manera logran modelar y generar acuerdos colectivos y logran ser liderazgos transformadores que terminan beneficiando a todo el país en momentos supremamente difíciles, tanto a nivel monetario, económico, geopolítico. Y en ese sentido, un gobierno autoritario no significa per se una tiranía genocida, como se puede llegar a catalogar de manera simplista, sino que son liderazgos fuertes, liderazgos inspiradores y que logran transformar a toda una nación, negociar con sus minorías y generar acuerdos colectivos para el bien común de la nación. Aquí tengo dos preguntas. ¿Cómo entender la figura de este liderazgo fuerte en los países más cercanos al mundo árabe, como Turquía y demás, mientras que desde el mundo occidental esto se ve como una autocracia? Pero ¿cómo entender desde adentro, desde Turquía en este caso, el liderazgo de estas figuras que permanecen décadas? Ya Erdogan lleva 2 décadas en el poder. Y dos, ¿cómo contraponer esto frente, por ejemplo, al aumento de las detenciones de los opositores y de los periodistas que se ha incrementado en Turquía desde el intento del golpe de Estado en 2016? En ese sentido, creo que la tradición democrática de estos países pues, es bastante superficial. No se puede comparar, ¿sí?, con sociedades constitucionales o con ciudadanos de alguna manera homogeneizados por la economía, completamente alejados de la religión. Estamos hablando de una sociedad profundamente tradicional, de ahí que estos liderazgos autoritarios son liderazgos tradicionales, y estos liderazgos tradicionales tienen una raigambre muy marcada con el pasado, con la religión, con las jerarquías,
con unas visiones imperiales. De alguna manera aquí hay que recordar que aquí hay todo un relato y una visión imperial de un país que ha cumplido durante milenios un lugar supremamente importante para conectar las civilizaciones y que de alguna manera hoy lo está haciendo en un escenario geopolítico también bastante transformador, desafiante, donde los criterios democráticos o de decisiones completamente democráticas, siempre signadas por las mayorías parlamentarias, pues de alguna manera experimentan un desfase frente a ejecutivos y liderazgos claramente fuertes que son interpretados en Occidente como autoritarios. El talante de Erdogan lo hemos visto sobre todo en la economía, porque él se ha mantenido en su postura de tener las tasas de interés a la baja, con la idea de que esto ayudará a reducir la inflación. En estos momentos la inflación turca está cerca del 50%, que es una de las más altas del mundo, y Erdogan en su discurso de victoria prometió que la tasa de interés fijada por el Banco Central permanecería en 8,5%. Esto, para tener una comparación, hace 2 años era del 19%. Sin embargo, varios economistas dicen y están en contra de la idea de que mantener las tasas de interés a la baja ayudará a reducir la inflación. Y la economía es el principal reto que tiene Erdogan en medio de la crisis que enfrenta el país, y él mismo lo reconoció, que sería la tarea principal. En este sentido, Eduardo, le quiero preguntar, ¿qué tanto margen de maniobra tiene Erdogan respecto a la economía, a la depreciación de la lira y al aumento de la inflación? Creo que en estos momentos hay varios signos en las relaciones internacionales de Turquía que podrían coadyuvar en el saneamiento económico interno de Turquía. Y eso creo que Erdogan lo va a explotar mucho. Este año, por ejemplo, que encontraron las reservas de petróleo en el sur de Turquía, también habla y le permite hablar a Erdogan de que Turquía puede convertirse también en un exportador de petróleo en los próximos años. Él le da también ahí una fuerza a su discurso de que las cosas pueden cambiar. También, de acuerdo con datos, por ejemplo, de los indicadores de gobernanza sustentable, Turquía es uno de los países que más da dinero. No es que dé dinero, sino que es parte de programas de desarrollo a nivel regional, beneficiando muchas veces a Somalia, Palestina, Afganistán, Bosnia, Kirguistán. Eso también le da una buena imagen con algunos otros, quizás no competidores, pero con otros estados, otros actores de la región, que también pueden darle un sustento mayor a la economía turca, por ejemplo, y especialmente, creo, con los países del Golfo, ¿no? las monarquías del Golfo, y también que está tratando de hacer una aproximación en esta idea que ha tenido o que ha desarrollado Erdogan del Blue Homeland, ¿no? de la patria azul, tratar de reconquistar algunos espacios en el Mediterráneo para la exploración de petróleo, para el tránsito de mercancías, ¿no? En las cadenas de suministro. Eso también lo va a ayudar a acercarse a países, por ejemplo, como Egipto, en este momento, y también podría basar y podría también respaldarse de las buenas relaciones que va a tener con las monarquías del Golfo para acercarse a Egipto y ganar también en ese aspecto. Ahora, en lo interno, Erdogan a mí también se me hace difícil de entender, ¿no? La forma en que está tratando de pensar la idea de mantener la tasa de interés baja para ayudar a la economía en lo interno. Pero también el sustento, y también una de las cosas que le dio mucha fuerza en lo político para estas elecciones, fue que al mismo tiempo está inyectando mucho dinero en programas sociales y en pensiones y en salarios mínimos, ¿no? Entonces, eso, y que la gente esté aumentando el gasto, más bien que la gente siga manteniendo el gasto nivelado, ¿no? Que lo que esté gastando la gente se vaya entre los mismos sectores de la sociedad, le ha dado también hay un margen de respaldo entre la gente, porque no ven que el dinero que está inyectando el gobierno se vaya a manos de élites, sino que se está
manteniendo entre la gente, gastando con las tiendas locales, Sí. con los proveedores locales. Aprovecho que usted en la primera parte de su pregunta relacionó un poco la situación económica turca con las relaciones, sobre todo con Medio Oriente, y usted utilizó una palabra que Erdogan también utilizó: acercarse. Acercarse al mundo árabe es lo que promete Erdogan, sobre todo con países como Egipto, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, con los que no ha tenido tan buenas relaciones luego de la llamada Primavera Árabe. Marta, ¿usted cree que la reelección de Erdogan beneficiará la relación de Turquía y el mundo árabe? Sin duda, yo creo que no va a haber cambios significativos en política exterior. De todas formas, tradicionalmente Turquía se ha debatido siempre entre esas dos almas, la euroasiática por un lado y por otro lado la mediterránea y la de Oriente Medio. Estamos hablando de un país con una cultura y una tradición con carácter de potencia hegemónica. No es un país árabe, aunque es un país musulmán de religión mayoritariamente suní, de confesión mayoritariamente suní, pero desde el punto de vista económico está muy necesitado no solamente de acercarse a los países del Golfo por esas razones económicas de diversificación de su economía y de mejora de su economía, sino también porque en Oriente Medio desde 2020 se está viviendo un cambio muy significativo en el ámbito de las relaciones internacionales que se están abriendo con los acuerdos de Abraham y que son las relaciones de normalización de Israel con los países del Golfo y con otros países de la zona. Y Turquía ha establecido otra vez relaciones de confianza con Israel en 2022 y no quiere salirse de ese tren y no quiere estar al margen de ese tren. Por lo tanto, yo creo que Turquía no solamente no va a cambiar ni a modificar su política exterior, sino que con el tiempo podría incluso suavizar las tensiones que mantiene con países o con minorías que tradicionalmente ha estado en litigio. Por ejemplo, con las relaciones con Israel siempre mantiene unas relaciones un poco distanciadas respecto del problema de la cuestión palestino-israelí, pero desde el punto de vista pragmático yo creo que va a ser muy significativo el acuerdo que mantiene no solamente con Qatar, sino también con Emiratos Árabes y en el futuro muy próximo con Arabia Saudí. Vemos entonces de un lado cómo Turquía se acerca a Medio Oriente no solo por razones económicas, sino también geopolíticas, con este nuevo cambio de ajedrez desde 2020 con los acuerdos de Abraham, como usted nos dice. Pero, Carlos Manuel, ¿cómo entonces se plantea Turquía en lo que Marta habla de la segunda alma, la euroasiática? ¿Cómo se plantea sus relaciones con la Unión Europea, que cada vez más a lo largo de sus 20 años de gobierno se ha apartado? Creo que es un país que está de alguna manera destinado a jugar un papel fundamental de bisagra. De alguna manera es miembro de la OTAN, tiene el segundo ejército más poderoso de la OTAN, ha jugado un papel muy importante, de alguna manera con una marcada reticencia para involucrar a Finlandia, Suecia dentro del marco de la OTAN, y ha sido un aliado estratégico de Moscú. Es decir, aquí realmente hay que entender que estamos viviendo un proceso de desdolarización muy marcado. Realmente la dolarización en un país con una economía tan hiperinternacionalizada como la turca realmente ha sido una inflación importada. Aquí hay que pensar que en el último año casi que se ha emitido el 25% de dólares a lo largo de toda la historia, el llamado M2. Realmente la inflación es un problema que lo están padeciendo ellos por una política monetaria absolutamente desbocada y delirante que están manejando los bancos centrales y claramente la Fed. En ese contexto, el mundo está viviendo un proceso de desdolarización muy marcado y realmente las transacciones en todas estas nuevas riquezas petroleras que se han encontrado en el Bósforo y todos los acuerdos comerciales por fuera del sistema del banco SWIFT, que es el banco occidental, donde es absolutamente necesario recurrir al sistema eurodólar. Turquía está jugando un papel muy importante dentro de ese proceso de desdolarización, porque realmente lo que estamos viviendo es un desacople estructural financiero de las economías, donde el
el rublo, el yuan, la lira van a jugar un papel muy importante y claramente el yuan y el rublo y Arabia Saudita de alguna manera está jugando un papel muy importante porque los precios hoy del crudo no los está fijando como se fijaron desde 1973 por una alianza informal implícita entre Arabia y Estados Unidos, sino que se está recurriendo a otro tipo de variables y otro tipo de acuerdos donde Estados Unidos realmente no está definiendo el precio del crudo y es todas estas potencias, de alguna manera, las que van a entrar a jugar un papel muy importante que es definitivo para controlar una inflación que en los próximos años es imposible que vuelva al nivel del 2%. Y en ese papel tan importante que pueden contar estos nuevos países o estas diferentes potencias, ¿cómo entra Turquía, Eduardo, en su papel de bisagra en términos, uno, monetarios con la desdolarización que vive el mundo, como nos lo está explicando el profesor Carlos Manuel, y dos, por ejemplo, en la OTAN, donde el voto de Turquía fue decisivo para permitir que Finlandia se uniera al grupo del Atlántico Norte y también ha sido decisivo en bloquear la pertenencia de Suecia? En ese sentido, en el militar y en el económico, ¿cómo juega la reelección de Erdogan? Es buena pregunta. A mí me parece el tema más interesante que viene en el futuro cercano para Erdogan, porque siento que se ha dejado algunas cartas que le permiten mantener negociaciones de su lado de la mesa con Europa. Por ejemplo, Suecia, ¿no? Suecia va a ser, creo, en el primer año de Erdogan, va a ser el tema que le va a permitir estar negociando a su favor o quizás ganando algunas negociaciones con Europa, ¿no? Especialmente porque y esto especialmente hablando de que no se ve un futuro claro para terminar la guerra entre Rusia y Ucrania. Entonces, mientras se mantenga la amenaza rusa cerca de las puertas de Europa occidental y cerca de las puertas de la OTAN, Turquía va a tener esta carta para tener algo a su favor con ellos, ¿no? Entonces, en este primer año veo a la Turquía de Erdogan utilizando la carta de Suecia para ganarse también algunos favores, pero al final va a pasar. Si lo tuviera que predecir, creo que Turquía va a permitir la entrada de Suecia a la OTAN, especialmente ahora que ya pasaron los comicios electorales. Ya no tiene por qué dar esta cara de enfrentamiento con alguien con quien no le conviene, ¿no? Que es la OTAN, los mismos miembros de la OTAN. Y hay otra carta que lastimosamente por temas de tiempo no la podemos abordar y es el tema de los migrantes, que Turquía y especialmente el presidente Erdogan siempre la ha utilizado como mecanismo de presión a la Unión Europea. Lastimosamente se nos acaba el tiempo, Eduardo, entonces quiero pedirle cuál es su conclusión de cómo entender la reelección de Recep Tayyip Erdogan en Turquía muy brevemente. Sí, lo tenemos que entender desde un punto de vista en que van 20 años de gobierno. Y en estos 20 años de gobierno, a nivel local, ha habido muchas mejoras en las condiciones sociales, ha habido un avance muy fuerte en la posición turca global, ¿no? A nivel global, en las cadenas de suministro. Se planta como un líder. Esto a mí me parece muy importante lo que se apuntó durante el debate, que es un líder, ¿no? En una sociedad acostumbrada a líderes fuertes, que además está también dándole un lugar de supremacía a Turquía en la región. Lo podemos entender también desde el punto de vista en que el nacionalismo de Erdogan ha separado o no le ha dado fuerza a este discurso occidental en el que la sociedad turca es menor o la sociedad musulmana es menor a otras. Entonces, eso creo que nos daría la idea de por qué tiene tanto respaldo a nivel local y por qué mucha gente, el 52% de la gente lo sigue respaldando. Marta, ¿cuál es su conclusión? Mi conclusión es muy parecida. Turquía apuesta por la continuidad, una sociedad que está profundamente dividida en dos almas, en el alma más conservador, más tradicional, producto y de su propia herencia imperial, y por otro lado una sociedad que apuesta
por la democracia, por el laicismo, por la apertura y el progresismo, pero dentro de un marco de conservadurismo propio de una cultura tradicional que se enmarca en Oriente Medio, porque es un país de Oriente Medio con una pata en Occidente. Y eso es una parte que todavía los occidentales no terminamos de entender, porque Turquía forma parte de un entramado social, económico, de naciones, donde el nacionalismo está intrínsecamente ligado a la religión. Muy brevemente, Carlos Manuel, ¿cuál es su conclusión? Y veo que nos alejamos un poco de la visión occidental para entender más el alma turca en estas elecciones. Yo creo que la misma idea que señalé al principio, creo que estamos en un momento histórico, un punto de inflexión muy claro, y creo que en estos momentos la nación, las fuerzas civilizacionales, la memoria imperial, la religiosidad, la visión jerárquica de la sociedad y un orden cósmico del mundo, creo que empiezan a imperar. Un occidente de alguna manera completamente nihilista hoy no lo entiende, pero creo que esto es una lección histórica y creo que veremos muchas por venir. Bueno, gracias a Carlos Manuel Jiménez por acompañarnos y también a Eduardo Salgado y a Marta González. Gracias también por todas sus opiniones y estos puntos de vista tan interesantes. Así llegamos al final del debate. La producción del programa estuvo a cargo de Luis Fernando Montes y la de los invitados con Tania Herrera. Ustedes pueden seguir comentando en todas nuestras redes sociales y los invito a que sigan conectados con France 24.